Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro del profesor Sergio Galilea, titulado Cambio climático y desastres socionaturales, el caso del área metropolitana de Santiago. Este es el cuarto de una serie de libros sobre este tema que ha estado publicando y trabajando el profesor Galilea, empezando con un texto sobre el incendio en Santa Olga del año 2017 y todo el proceso de reconstrucción de esa localidad, y luego sobre los desastres ligados al cambio climático en distintas zonas de nuestro país. Y este es el último texto de la serie, que se concentra en el área metropolitana de Santiago. Para eso tenemos hoy día como comentaristas al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que se va a conectar en unos momentos. Tenemos también a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, y a Guillermo Turner, gerente de Asuntos Corporativos de CMPC. Para comenzar, el director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, al cual pertenece el profesor Sergio Galilea, Hugo Fruling, nos va a dar un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer participar en este evento que da cuenta de un trabajo persistente en el tiempo y de mucho impacto de parte del profesor Sergio Galilea y sus colaboradores. Y creo que es particularmente importante que este texto se centra en la realidad de la región metropolitana en un periodo en que estamos dando comienzo al funcionamiento de gobiernos regionales electos, en los que, por cierto, el tema de la gobernanza de los grandes problemas públicos en el ámbito urbano se manifiesta. Saludo en particular a Claudio, a Miriam Ursúa, que nos entrega la experiencia de una mega metrópolis de Ciudad de México, y a Guillermo Turner por su constante participación y apoyo a estas iniciativas. Bueno, muy buenos días y quedo a la espera de escuchar las contribuciones de comentaristas y del profesor Galilea. Muchas gracias al director del Instituto de Asuntos Públicos, Hugo Fruling. Les contamos además que a todas las personas que se inscribieron en la actividad con su correo electrónico les va a llegar una copia digital del libro para que puedan tenerlo y leerlo directamente, y va a estar también publicado en el sitio web del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, inap.uchile.cl. A continuación le vamos a dar la palabra al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Ahí estamos. Bueno, saludo a Hugo, a todo el panel, a Guillermo también, a Miriam y por supuesto a mi querido Sergio Galilea, a quien conozco casi desde el primer año de universidad, como profesor siempre metido en asuntos públicos, en tiempos complejos, en que nosotros buscábamos un consejo de alguien que nos ayudara a navegar por esas difíciles aguas de la búsqueda de la libertad y la democracia en tiempos de dictadura. Después me correspondió lidiar con él cuando era intendente de Santiago, en distintos roles. Después fue mi jefe. Yo no sé quién tuvo que soportar más al otro, si él a mí como subalterno o yo a él como jefe. Y después como un amigo y compañero de ruta, que de verdad es que me da mucha alegría y honor poder comentar uno de sus tantos libros, en este caso además por la región metropolitana. Tuve el privilegio, y te agradezco Sergio, de tener esas conversaciones inspiradoras hace algunos días sobre el futuro de la región, y siempre me da gusto saber de que sigue siendo no solamente sabio, sino que además provocador e inspirador con tus palabras. Bueno, ya lo decía, voy a poner aquí, me dijeron que tengo 15 minutos, así que seré bien riguroso con el tiempo.
Ya se ha explicado respecto a esta serie de libros, este cuarto destinado a la región metropolitana de Santiago, tanto los temas ambientales como esta variable de los temas ambientales que tiene que ver con las emergencias que suscitan y cómo nos gobernamos como ciudad y como región para enfrentarlos. Quizás partir por algo bastante obvio, pero que es lo que yo siempre digo, y lo decía cuando era intendente y ahora como gobernador elegido democráticamente de la región con mayor población de Chile, cerca de 8 millones de habitantes, y yo te diría con tres rasgos fundamentales. Una, la desigualdad. O sea, la experiencia de ciudad y de región es muy distinta dependiendo de donde uno esté parado. Hay zonas de nuestra ciudad y nuestra región que son literalmente del primer mundo, no tienen nada que envidiarle a una ciudad como Copenhague, que a mí me encanta, o a las grandes capitales del mundo, y otras que son de verdad partes de la ciudad muy atravesadas por la pobreza, por la deprivación, por la falta de servicios públicos y privados. Y la otra característica fundamental, la segunda, es la fragmentación. Santiago es una región y una ciudad fragmentada. Primero, en cuanto a su gobernanza. Primero, territorialmente, los municipios tienen cada uno una pequeña isla. Yo fui alcalde 8 años de una comuna como Peñalolén, y literalmente la preocupación de uno llegaba hasta el límite comunal. Y uno hacía proyectos, y uno hacía iniciativas pensando en el territorio comunal. Y había poca intercomunalidad. Pero también hay fragmentación sectorial, es decir, el Ministerio de Transporte no habla con el Ministerio de Vivienda, o no hablan lo suficiente, y ambos no hablan con el Ministerio de Obras Públicas, y ambos no hablan con el Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual las intervenciones en el territorio son intervenciones fragmentadas. Y tercero, quizás como una, yo diría, como una consecuencia de lo anterior, esta es una ciudad que tiene poca identidad de ciudad, y una región que tiene poca identidad de región. Dicho todo eso, yo diría que recogiendo algunos elementos del libro y tratando de aportar también desde mi mirada, es evidente que el cambio climático llegó para quedarse, que el aumento de la temperatura en el mundo se vive de manera particularmente compleja en la región metropolitana. Ustedes saben que Chile, de acuerdo a las calificaciones de Naciones Unidas, es de esos países vulnerables al cambio climático. 7 de los nuevos criterios los vivimos nosotros como país, bueno, y también los vivimos como región. ¿Cuál para nosotros es el principal desafío medioambiental de la región metropolitana producto del cambio climático? El tema del agua. El 70% del agua de consumo humano de nuestra región viene de la cuenca del Maipo, y esa cuenca depende fundamentalmente de los glaciares, que han ido retrocediendo y disminuyendo con el tiempo producto del aumento de temperatura, y por supuesto de las lluvias, que también han ido disminuyendo. Y en consecuencia, lo que tenemos que de alguna manera ver es cómo podemos mitigar este impacto. Nosotros no podemos evitar el cambio climático, pero sí tenemos que hacer un plan para poder mitigarlo. Tenemos zonas que se están desertificando, la zona de Tiltil y Lampa, que es la zona de Chacabuco, la provincia de Chacabuco. Los pozos en Colina o en Chicureo están a 150 metros de profundidad para encontrar agua en las napas subterráneas, y tenemos una población creciente, producto de una urbanización que no ha tomado en cuenta el cambio climático para el ordenamiento territorial. Tenemos situaciones en Lampa y en Tiltil donde se están secando espinos, cosa nunca antes vista en la zona norte de Santiago, y tenemos además especies como el ratón de cola de pincel, características de la zona, que ya están desapareciendo, producto también del cambio climático. Tenemos la zona rural de la región metropolitana, especialmente pienso en San Pedro, pienso en Tiltil, donde gran parte del agua es suministrada a través de camiones de aljibe. Y en general, hemos visto en los últimos años que producto de estos nuevos patrones climáticos, estamos teniendo lluvias con una isoterma cero, altura de 3.000, 4.000 metros, lo que genera lluvia donde antes nevaba, desprendimiento de roca y sedimento, enturbiamiento además del cauce principal donde sacamos el agua potable, que es el río Maipo, con el consecuente problema de suministro de agua y de falta de resiliencia de la ciudad. Hace algunos años tuvimos el segundo o tercero de estos fenómenos, y a nosotros nos correspondió exigirle a la empresa de agua potable de Agua Andina que hiciera una inversión de 6 megaestanques
de agua cruda para acumular agua y no depender de la turbidez o no turbidez del río Maipo. ¿Ya? En consecuencia, yo te diría que este es el gran tema que tenemos. Hay muchas otras dimensiones del tema medioambiental para la región. El tema de los residuos, que hablamos largamente con Sergio el otro día, es uno de ellos. No podemos seguir enterrando por siempre la basura. Los rellenos sanitarios que tenemos hoy día, que es verdad que son mejor que los vertederos que teníamos antes, están llegando a su vida útil y vamos a tener que repensar qué hacemos con este creciente uso de la basura o generación de residuos. Hemos visto que empresas privadas empiezan a sumarse a esta idea de residuo cero. El otro día estuvimos en la empresa CCU en Renca, que tiene ya, al igual que Unilever, una política oficial de residuo cero, pero el resto de la población no ha cambiado todavía su cultura. No tenemos una cultura de revalorización, de economía circular, de reciclaje, que es parte del desafío que tenemos. Hay nuevas tecnologías que tenemos que ver. En fin, yo creo que de alguna manera el tema de los residuos, al igual que el tema del agua, al igual que el tema de la biodiversidad, al igual que el tema de la contaminación del aire, son estas grandes temáticas que son metropolitanas. O sea, si hay un tema que no se puede ver fragmentadamente, es el tema del medio ambiente y del cambio climático en particular. Los patrones de movilidad, el sistema de transporte urbano, por definición impacta el medio ambiente. Tener una ciudad que se extiende crecientemente comiéndose la tierra agrícola fértil del valle, o bien una ciudad compacta, pero ¿qué tipo de compactación? ¿Qué tipo de densidad? Una desregulada y con un mercado feroz como lo que hemos visto en Estación Central, con estas mega edificios hiperdensos, o bien una ciudad densa a escala humana, con buenos espacios públicos, en fin. Todo esto requiere de una autoridad que de alguna manera mire la totalidad del territorio como una integralidad y de manera sistémica. Nosotros sabemos que la ciudad pospandémica va a tener tremendos desafíos para nosotros, como ciudad. Por de pronto, las desigualdades se han acrecentado. O sea, somos una ciudad más pobre y una región más desigual que hace 3 años. Y creemos que lo que tenemos que hacer frente es una mirada de justicia territorial y de justicia ambiental distinta. Para eso, nosotros creemos que es fundamental trabajar en red. Hemos creado ya 2 consejos asesores público-privados para manejar la gestión de la región. Uno en cambio climático y otro en medio ambiente y biodiversidad. Estamos construyendo la mesa regional en materia de residuos. Tenemos la red regional de encargados de medio ambiente con los 52 municipios, que estamos trabajando día a día con ellos. Hemos concurrido a la formación del Foro del Agua, que dicho sea de paso, es algo que nos inspiramos con National Conservancy en el caso de México. Cómo juntar a todos los actores de una misma cuenca para hacer gestión integrada de cuenca. En fin, creemos que esa es la manera de avanzar. Estamos construyendo ahora un plan regional de cambio climático, que sea de la región y para la región. Ahora, y en esto sabemos que, como ha dicho hoy día la COP26, que está en paralelo a este lanzamiento del libro de manera muy sincrónica. Ayer estuve en una reunión con alcaldes de los 5 continentes hablando de la resiliencia y del cambio climático. Esta es la década para salvar la humanidad. O sea, tenemos los próximos 10 años, van a ser los 10 años en que vamos a ver si somos capaces de verdad de revertir el fenómeno del cambio climático y hacer las inversiones que haya que hacer. Ahora, solos no podemos. Yo me alegro mucho que haya aquí una colega de Ciudad de México que tiene años de trabajo en gobernanza metropolitana. Creo que podemos aprender de otras ciudades, de Quito, de Sao Paulo, pero también de otras ciudades europeas como Londres, como Barcelona, como Estambul, que teniendo distintos modelos de gobernanza tienen un fenómeno común, que han entendido que la gobernanza metropolitana es la manera de enfrentar los temas medioambientales, pero también otros temas como desarrollo económico, como desarrollo de ciudad, etc. Ahora, en este contexto de cooperación público-privada, de gran participación ciudadana, de gran expectativa, como ustedes saben, en el caso de nuestra elección reciente, la candidata del movimiento medioambientalista sacó una tercera mayoría, muy por sobre otros bloques políticos. Eso da cuenta de la emergencia. Nosotros recogimos parte de su planteamiento
porque creemos que eso es lo que hace un gobernador que escucha a todos los miembros de la comunidad política, y declaramos la emergencia climática de la región metropolitana. Ahora, hoy día, y esto es para la cosecha más bien criolla, quizás no lo va a entender mucho nuestra colega mexicana, la figura del delegado, esta figura rara que hicimos en Chile, de este chaperón del gobernador democráticamente elegido, tiene que terminar. Tiene que terminar porque genera confusión. Porque pareciera que hay dos autoridades en la región, y la verdad es que en los territorios solamente puede haber una autoridad. Pueden haber otras autoridades que tengan algunas competencias, pero autoridad máxima, el director de orquesta, el líder de la región, tiene que ser uno. Hoy día, lamentablemente, la ley está ambigua y genera esta distorsión. Entonces, por ejemplo, el Comité Regional de Cambio Climático lo preside un delegado designado por el presidente a nivel nacional. Y sin embargo, nosotros tenemos el Comité Asesor en materia de cambio climático. Duplicidad, sin duda alguna. Pero aquí el principio democrático es el que manda, y nosotros no vamos a participar de un consejo regional que es dirigido por una autoridad designada, mientras no se resuelva esa distinción. El Comité Operativo de Emergencia, ahí sí que tengo que participar, pero es raro que la autoridad delegada designada del presidente presida las emergencias de la región, pero el responsable de hacer la prevención de emergencia sea el gobernador elegido. O sea, o me dan la responsabilidad completa o no me den ninguna, pero esta cosa en Chetongoy y Los Vilos, la verdad es que no ayuda a nadie. Tercero, hay que hacer un plan de acción climática. ¿Quién lo financia? El gobierno regional. ¿Quién quiere hacerlo? ¿La Seremia de Medio Ambiente? No, pues. Si las políticas regionales son regionales, si las financiamos nosotros, las hacemos nosotros. Entonces, paradójicamente, tenemos una institucionalidad que está llamada a hacer políticas regionales, y por un lado tenemos la entidad que tiene los recursos y el mandato democrático para llevarlas a cabo. Esta ambigüedad tiene que terminar. Gracias a Dios, 7 de los 8 candidatos presidenciales chilenos actuales, en un mes más tenemos elecciones, están por eliminar la figura del delegado. Y la otra, que es José Antonio Kast, está por restringirlo. O sea, por lo menos vamos todos en la dirección correcta, y finalmente la nueva Convención Constitucional, que está hablando de la nueva Constitución, tiene contemplado entregarle más facultades, más recursos y más autonomía. Ahora, el cambio climático no es solamente mitigación desde el punto de vista de hacernos cargo de las problemáticas, del tipo cómo lo hacemos con el agua, y ahí hay hoy un conjunto muy grande de alternativas de ocupar aguas grises, que son aquellas que ya están tratadas después de ser servidas, ser capaces de tener mayores estanques de acumulación de agua, de lluvia, e impermeabilización de canales de regadío. En fin, hay una gran agenda de temas. Pero también tenemos que prepararnos para los desastres que sabemos que vamos a tener, cosa que también plantea el libro que plantea Sergio. Aquí la ONEMI tiene un rol fundamental, pero la ONEMI no puede existir sin la autoridad política territorial. O sea, el Sistema Nacional de Prevención de Emergencias requiere hoy día, como nunca, un rol activo del gobierno político de la ciudad y de la región. ¿Para qué? Para planificar el riesgo. Lo hicimos hace pocos días con el tema de la falla de San Ramón. Sabemos que en Santiago va a haber un desastre en los próximos 12 meses. No sabemos si va a ser un terremoto, si va a ser un incendio, si va a ser un aluvión, o si va a ser de alguna manera algún problema de contaminación de cualquier tipo. Pero emergencia vamos a tener, y en consecuencia una ciudad resiliente es aquella que se prepara anticipadamente a aquellos riesgos ciertos que tiene. El cambio climático es uno de ellos, y tenemos que empezar a enfrentarlo. Y bueno, esto no se puede hacer solo, no es solamente del Estado. Si algo significa hoy día gobernanza, es que es distinto de gobierno. Gobierno es la visión antigua, una autoridad con atribuciones que la ejerce verticalmente. Gobernanza es un sistema de toma de decisiones donde está la sociedad civil, está la comunidad organizada, está la ciencia, está el mundo privado, está la cooperación internacional, y están también las autoridades públicas. Como diría Moisés Naim, hoy día gobernar es muy difícil porque el poder está muy repartido. Bueno, si el poder está repartido, hay que aprender a gobernar con el poder repartido. Y todos estos consejos asesores, estas redes de encargados, estas alianzas público-privadas, estas cooperaciones internacionales, somos parte de la C40, somos parte de las 100 ciudades resilientes del mundo, van en la lógica de un nuevo tipo de gobernanza local, pero también un nuevo tipo de gobernanza regional. Y termino probablemente con el gran instrumento que tenemos,
que yo sé que es uno de los temas que apasiona a Sergio también y está reflejado en el libro, que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Al final del día, los riesgos, las problemáticas, las visiones de ciudad-región tienen que reflejarse en el instrumento de ordenamiento territorial, que en el caso de nuestra región y ciudad se llama Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Si los riesgos, como la falla San Ramón, o los aluviones, o todo lo que la ciencia nos está aportando, no están reflejados en el instrumento de ordenamiento territorial, difícilmente podemos prevenir y difícilmente podemos planificar el territorio. Parte de la fragmentación sectorial y territorial se suple por una mirada sistémica e integral reflejada en un nuevo plan regulador metropolitana, que va a ser una de las tareas que vamos a hacer, pero va a ser coherente con lo que le he dicho en materia de gobernanza. No puede ser hecho solamente desde la autoridad, tiene que ser hecho participativamente con la academia, con la comunidad, con el mundo privado y con la red de entidades públicas que administran el territorio. Así que termino diciendo que creo que este libro es un tremendo aporte para bajar la discusión climática y ambiental a una realidad como la de Santiago, el principal asentamiento humano de Chile, que tiene riesgos, que tiene una institucionalidad que está siendo reconstruida, que tiene que repensar una forma de gobernanza, pero sobre todo que tiene que ser capaz de traducir todo esto en un instrumento de ordenamiento territorial moderno, con visión de futuro e integral, donde los riesgos, tanto de desastres naturales como humanos, estén reflejados en ese instrumento. Muchas gracias y felicitaciones. Agradecemos el comentario del gobernador Claudio Rego. Y a continuación le vamos a dar la palabra a Miriam Ursúa. Miriam Ursúa, además de tener el cargo actualmente de secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, es arquitecta, tiene estudios de posgrado en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad de Chile, tiene más de 40 años de experiencia profesional. Ha sido consultora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, coordinadora del Programa Regional para Capacitación para Mejorar la Gestión Urbana y Ambiental en América Latina y el Caribe en la CEPAL. Y le damos la palabra sin más presentaciones para que pueda comentarnos el texto del profesor Galilea. Está silenciada, a ver, se tiene que reactivar el audio. Ahí va. Ahí sí. Muchísimas gracias, Mariana. Una vez más, mi apreciado verdaderamente y querido amigo Sergio Galilea me da la oportunidad no solamente de leer sus libros, aprender y comentar este último de cambio climático y desastres socionaturales, el caso del área metropolitana de Santiago, editado justamente por el Centro de Análisis de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. En el libro se detallan de manera muy cuidadosa las especificidades propias de una metrópolis que enfrenta diferentes problemáticas como las inundaciones, los incendios, la contaminación ambiental y, por supuesto, la crisis de abastecimiento de agua y la complejidad creciente de su sistema de transporte, todas las cuales verdaderamente pueden adquirir dimensiones desastrosas en el devenir del creciente riesgo climático. Yo voy a partir justamente de lo que dice en su capítulo 1, en la introducción a los desastres socionaturales acentuados por el cambio climático. Sergio cita una publicación de la CEPAL, la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe, que se publicó en el 2020 y que hace referencia a que estamos enfrentando verdaderamente un proceso inexorable de deterioro de la vida tal como la conocemos, razón por la cual debemos asignar una alta prioridad estratégica a las políticas e instrumentos de ordenamiento territorial que determinen idoneidades y vulnerabilidades, puesto que de no hacerlo, ello provocaría efectos negativos para los asentamientos humanos y ecosistemas y además un nicho
de acumulación de riesgo que, exacerbados por el cambio climático, podrían, por supuesto, convertirse en desastres. Se retoma una idea muy relevante sobre los mal llamados desastres naturales. Eso lo hablamos la última vez, la última vez que estuvimos justamente comentando su anterior libro. Como si fuera la propia naturaleza y sus lógicas estructurales la que explicaría sus propios y endógenos desastres. Por eso es vital destacar que los desastres son socialmente construidos, donde la acción humana productiva, energética y tecnológica están detrás de los desastres mismos, ligados estos con los desequilibrios provocados al medio natural. A mí me pareció de gran importancia la identificación de los varios Santiago, ya que a través de dicho análisis se identifica un territorio metropolitano diverso, desigual y complejo, que ha avanzado en su integración efectiva, principalmente por medio del transporte colectivo, lo que ha generado en las últimas décadas además vínculos y relaciones metropolitanas cualitativamente superiores desde una zona oriente de mayores capacidades de ingreso, un centro histórico y subcentros con características más socialmente heterogéneas y con dificultades de renovación en su gestión y grandes y diferenciadas extensiones al sur, norte y poniente de zonas populares con carencias generalizadas. El área metropolitana de Santiago tiene una ubicación estratégica. Además de encontrarse en un valle cercano a la cordillera de la costa, lo cual provoca efectos como la inversión técnica, las quebradas y los cursos de agua diversas y variadas explican que frente a lluvias sostenidas producen aluviones e inestabilidad de laderas. La expansión de la marcha urbana, donde los instrumentos de planificación territorial y de regulación del uso del suelo han facilitado una compleja urbe donde la gestión es todo un reto, donde existen oportunidades institucionales como la elección de un gobernador regional y otras acciones específicas como las piscinas decantadoras en el Alto Macul o los macro tanques de reserva de agua para emergencias, brinda oportunidades para una acción metropolitana distinta y mayores capacidades de adaptación al riesgo climático. Sin duda, la voluntad política y la innovación tecnológica deben confluir en propósitos para darle seguridad a la urbe. En su segundo capítulo sobre el cambio climático, las COP, las dinámicas y las tendencias internacionales, detalla un diagnóstico ambiental climático internacional donde se señala justamente que las COP, si bien han sido reuniones formales de gran convocatoria, han tenido resultados sumamente precarios. Al respecto, se requiere un fortalecimiento institucional, de manera que esta organización sea verdaderamente un pilar clave para la autogestión de recursos de usos comunes, donde los participantes, público, privado y civil, adopten estrategias que permitan incrementar el bienestar común y mitigar los daños y externalidades no deseadas. Yo coincido en que es evidente que el modelo de desarrollo extractivista, alto consumidor de energías fósiles, de altos costos económicos financieros para las comunidades y fuertemente arraigado en el planeta, ofrece pocas perspectivas para el cambio e innovación sustentable y la justicia ambiental. A esto debemos sumar la negativa, además de algunas naciones como Estados Unidos, como China, como India, como Brasil, de liderar compromisos más rigurosos para fortalecer el Acuerdo de París y cumplir con la meta de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados para el final del siglo. Es lamentable que las metas establecidas dentro del Acuerdo de París sigan siendo lejanas y que algunos países no hayan ratificado dicho acuerdo e incluso que algunos se hayan retirado. Es igual de alarmante que 58 de las economías más contaminantes no estén alineadas con los objetivos de la Convención y que naciones, por ejemplo, como Arabia Saudita, como Argentina, la Federación Rusa, Turquía, Estados Unidos, Ucrania, Vietnam, tengan contribuciones críticamente insuficientes que llevarían a un incremento en sus emisiones que sobrepasarían los 4 grados centígrados en el mundo. Igual de preocupante es que ningún país es un modelo real para estar por debajo de los
del 1.5 grados centígrados, como lo establece el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. Dentro de las opciones para hacer frente al cambio climático existe la adaptación, y dentro de esta, el enfoque de la gestión integral de riesgo como un componente central y transversal para la reducción de exposición y vulnerabilidad ante desastres. Esto a través de una planeación correctiva, reactiva y prospectiva. Y se debe también fortalecer la resiliencia de las comunidades, infraestructura, ecosistemas, zonas urbanas que vayan de la mano con un avance tecnológico que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Importante es la mención sobre el gobierno de la Ciudad de México, donde se llevan a cabo iniciativas como el trabajo institucional, intersecretarial, y que incluye la cooperación con todos los sectores para afianzar las capacidades preventivas y la resiliencia institucional y social frente a los fenómenos perturbadores que se presentan. Lástima, te digo, que tenga solamente 15 minutos, porque me hubiera gustado también comentarles cómo en el gobierno de la Ciudad de México hemos logrado incorporar dentro de la agenda política el tema de la gestión integral de riesgo y la protección civil como un tema fundamental de gobernanza para la ciudad. En su capítulo 3, sobre el estado del arte actual y la situación de la región y área metropolitana de Santiago, es relevante la identificación de las distintas amenazas y peligros para Chile, como decíamos al principio, ondas calurosas, aluviones, incendios forestales, aumentos, desertificación, del norte a sur, entre otras. Interesante también es su análisis sobre la cuestión medioambiental y los avances en la materia que implicaron la creación de leyes, de estrategias nacionales, de estrategias regionales y sectoriales, pero con presupuestos públicos insuficientes. Es importante su propuesta justamente de hacer una recopilación de las lecciones aprendidas de los desastres que han ocurrido en el país. Además está decir que me sorprendió gratamente el reciente fortalecimiento de los sistemas de protección civil para el enfrentamiento de desastres, es decir, la nueva ONEMI a través de la creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, cuya orientación principal se centra en la innovación en las fases de prevención, de mitigación y preparación para la atención de la emergencia, ya que aterriza la gestión de riesgo de desastres del marco de Sendai 2015 y 2030. El COVID-19, por supuesto, nos ha dejado lecciones importantes. Las campañas de vacunación suponen que el aparente triunfalismo de la ciencia sobre la naturaleza hará que se continúe por la senda del consumismo y de la sobreexplotación de los recursos naturales, de la generación de residuos, aceptando y propulsando esta modalidad de desarrollo con las consecuencias que conlleva. Seguirá el mundo con millones de hambrientos y marginados, con poblaciones hacinadas, tuburizadas y sin servicios básicos en las grandes urbes. Sin duda, la ciencia ha hecho un aporte importantísimo y esperamos que la pandemia sea lo antes posible. Pero en tanto, la propia ciencia sigue capturada en las naciones ricas y privatizadas, y las vacunas, excepto en México y Cuba, nos enfrentaremos a la terrible condición del sistema económico dominante, la exclusión social, el incremento de la pobreza y la deshumanización. La ciencia ayuda, pero la clave para evitar los desastres sanitarios como la pandemia y desastres originados por fenómenos de origen natural es conocer la naturaleza y respetar sus leyes y ciclos para mantener sus equilibrios y, sobre todo, la vida. En su capítulo 4, que es Área Metropolitana de Santiago, y vulnerabilidad ante desastres socionaturales, yo creo que es la sección que mejor describe el área metropolitana de Santiago, conformada por las 32 comunas en las que habiten 6.119.000 personas, y donde las complejidades de la gestión de un territorio urbano a cargo de 32 administraciones locales, sin un espacio de coordinación y articulación de temas comunes, y una gran conurbación, que tengan una mirada integral de desarrollo para el transporte, la gestión de residuos domiciliarios, el desarrollo urbano y la provisión de servicios básicos. Es interesante que paradojalmente las comunas de mejor y peor calidad de vida urbana se encuentran en el mismo territorio metropolitano según el Índice de Calidad de Vida Urbano 2019, y de igual forma coincidente en el Índice de Desarrollo Humano, donde las comunas del sector oriente del Gran Santiago, en contraposición,
Los valores más bajos corresponden a los de las comunas de los sectores sur, norte y poniente de la gran ciudad. Y como bien se señala, esta desigualdad no se expresa solamente en cifras, también la diferencia es evidente en las características del espacio urbano, en la cantidad de áreas verdes por habitante, en la calidad de los espacios públicos de esparcimiento y otros elementos propios de los entornos urbanos. Es destacable el impulso del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para llevar adelante el proyecto Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana de Santiago. Sin lugar a dudas, hace abrigar esperanzas de una mirada integral del territorio, en particular para asumir las medidas para enfrentar acciones frente a los riesgos naturales y a los efectos del cambio climático. De igual forma, el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y la creación de los comités para la gestión de riesgo de desastres deberán ejercer funciones de planificación y coordinación en las fases de mitigación y preparación en cada uno de los niveles territoriales. En su capítulo 5, Propuesta Estratégica sobre Prevención y Acción frente a Desastres Climáticos de la Región Metropolitana, retoma la problemática descrita en los capítulos anteriores y concuerdo en que el camino es arduo y difícil. Requerirá actualizar diagnóstico, pormenorizar la acción específica en cada uno de los territorios, abrir formas de cooperación institucional genuinas con gobiernos locales asociados, diseñar programas y proyectos con compromisos inéditos con actores privados habitualmente renuentes a la innovación y a la incertidumbre, y un esfuerzo profesional técnico de muy alto volumen y densidad, así como favorecer las capacidades científicas y universitarias. De igual forma, se debe considerar a la población como un factor clave en la prevención y en la atención de los desastres, a través de sus organizaciones territoriales y de las distintas formas de participación, enfatizando la acción colaborativa de entidades de la sociedad civil, particularmente en asociación con los municipios en cada territorio, y también rescatando los saberes locales de cada comunidad heterogénea. Finalmente, en sus comentarios finales, nombra muy acertadamente que la pospandemia aparece en el escenario como un periodo histórico de enorme complejidad. En los hechos, los países enfrentarán los desafíos propios de una reconstrucción productiva y del empleo. Ello planteará de modo imprescindible la extensión de las acciones de política pública que priorizarán la protección social. Esto es importante, dado que las ciudades y sociedades no somos frágiles e indefensas ante los fenómenos, sino que es la vulnerabilidad social la que determina el grado de afectación que puede tener en nuestros territorios. La clave de ello es impulsar estrategias económicas sostenibles después de la pandemia, invirtiendo en la recuperación económica, equitativa y resiliente, y priorizando por los que más necesiten. Todas las políticas, planes, programas e instrumentos que aborden la gestión integral de riesgo de desastre deben comprometerse a una gestión pública eficiente, equitativa y de calidad, superando la lógica de planificación normativa y ampliándose a la planificación estratégica, operativa y prospectiva, hacia una imagen objetivo de largo plazo, que encuentre metas e indicadores desafiantes, financiamiento y creación de sistemas de seguimiento y evaluación claves para realizar trazabilidad y coordinación en momentos de crisis con los diversos actores territoriales, incrementando así la acción democrática en desastre en los territorios para actuar de forma adecuada y con los mínimos daños posibles. Opciones como la economía circular, el cambio hacia una matriz energética de no carbono y no diésel, la necesaria innovación productiva en el ámbito de las grandes empresas, los controles y limitaciones en la actividad minera extractiva, el desafío de ocupar con criterio ecológico el recurso oceánico y dotar de agua a la población, son acciones necesarias que reclaman el fortalecimiento del Estado y el derecho de todas y de todos al acceso de los bienes naturales, lo que favorecerá lograr territorios hacia la sostenibilidad y resiliente y para orientar nuestro modelo de desarrollo. Este, sin duda alguna, es un libro indispensable para los especialistas y para los tomadores de decisiones. Quisiera finalmente reiterar
mi agradecimiento a Sergio por participar tan activamente en un tema que también es mi pasión y agradecerle el constante compromiso que tiene con la construcción de una sociedad segura e igualitaria donde se materialicen todos los derechos de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam Urzúa, por sus palabras. Y a continuación le corresponde su turno a Guillermo Terner, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de las empresas MPC. Guillermo Terner es además periodista, ha sido director del diario La Tercera, Diario Financiero, Revista Capital y también de Diario Pulso. Le damos la palabra entonces a Guillermo Terner. Gracias, Mariana. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a Sergio Galilea por esta invitación y la invitación que nos hace siempre a participar de esta iniciativa. Quiero saludar a Miriam también, especialmente al Instituto de Asuntos Públicos, a través de su director de la Universidad de Chile, y por supuesto a nuestro gobernador metropolitano, don Claudio Rego, encantado de verlo a la distancia. Un par de comentarios muy breves, digamos, creo que se ha dicho mucho y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha señalado. Ya desde el comienzo del libro, ¿cierto? El profesor Galilea nos recuerda que se trata del cuarto texto sobre riesgos de la naturaleza y cambio climático, digamos, que él comenzó esta serie con la experiencia que vivió en Santa Olga, y la menciona el profesor la experiencia de lo que ocurrió en Santa Olga como una experiencia de exitosa colaboración público-privada. Te comento, profesor, que estuve la semana pasada en Santa Olga, y la verdad que, bueno, quienes conocimos Santa Olga, no solo a propósito del desastre del incendio forestal, sino que lo que era Santa Olga el antes y el hoy día de Santa Olga, esa experiencia de colaboración público-privada se traduce en un poblado que hoy día, la verdad, tiene una calidad de vida muy superior a la que tenía antes del incendio, con casas de buena construcción, con sedes sociales, con un liceo que la verdad tiene una infraestructura y además muy moderna, digamos, y con un parque también, que de hecho fue una de las propuestas que realizó el propio profesor Galilea en su época de subsecretario y que a nosotros nos tocó desarrollarla. Y una cosa súper valiosa, yo fui con cierto, había pasado varias veces, pero no había entrado, digamos, fui con cierto temor, por ejemplo, de cuál era la condición en que se iba a encontrar el parque, en el sentido de que hoy día está en manos de las personas, de los vecinos, y la verdad que está un parque cuidado, está bonito, está bien mantenido, y eso también demuestra que las personas valoran cuando tienen también condiciones de vida que son mejores. Pero yo quería destacar esta idea que la ha manifestado el profesor Galilea en todos sus textos de la colaboración público-privada, como lo ha demostrado, como digo, en estos 4 ejemplares, porque los riesgos, particularmente los riesgos naturales, especialmente los derivados del cambio climático, requieren ser abordados desde esa perspectiva. Y lo aprendimos a partir del 2017 también con el tema de los incendios rurales. A mí me gusta más el nombre de incendios rurales que incendios forestales, porque la verdad que en los incendios forestales lo que más se quema no es la foresta, que es lo que uno está pensando en incendio forestal. Y lo aprendimos, y hoy día la verdad que existe un trabajo muy colaborativo. Estamos hablando de una inversión que en el caso chileno debe rondar los $150 millones al año, en la cual es realizada en parte igual entre el sector público y el sector privado. Y el combate hoy día de los incendios forestales e incluso las tareas de prevención son hechas absolutamente en coordinación. Y uno dirá, bueno, es evidente, ¿cierto? Ustedes son una empresa forestal y por lo tanto destinan plata a cuidar sus bosques. Lo cual, sí, por supuesto que tiene eso en consideración, pero hay que tener en cuenta que más de la mitad de los incendios que se combaten no son en superficies forestales ni tampoco pertenecientes a las empresas forestales. Por lo tanto, lo que existe es una disponibilidad de medios para el combate, que básicamente estamos hablando medios aéreos, pero particularmente medios terrestres. Aquí los brigadistas son los que cumplen la función principal, que está puesta a disposición del país en su conjunto. Y eso es una demostración de que este trabajo público-privado funciona y se puede hacer. Y porque además hay experiencias que uno puede encontrar
a lo mejor donde ni siquiera pensaba. Y una anécdota muy pequeña, hace varios años atrás, después del terremoto del 2010, yo trabajaba en esa época en un diario, y quisimos traer a Chile una experiencia que a mí me tocó conocer en Inglaterra, donde se juntaron cirujanos cardiólogos con gente de la Fórmula 1. Y ustedes dirán, pero ¿qué unión era esa? Bueno, resulta que los cirujanos tenían, el mayor problema de ellos lo tenían en el pabellón. En el pabellón era donde tenían las mayores situaciones de crisis. ¿Y dónde hay un pabellón similar al pabellón quirúrgico? En el pit de la Fórmula 1. Y cómo los equipos de Fórmula 1 han sido capaces de reducir al mínimo los errores al interior del pit en los pocos segundos en que el vehículo se detiene a hacer su mantención durante la carrera, fue lo que a ellos les llamó la atención. Y empezaron a colaborar en conjunto y encontraron muchas mejoras que los médicos podían incorporar en el quirófano y venían recogidas de la Fórmula 1. Entonces, existe esa posibilidad y por lo tanto no solamente se trata de compartir recursos, digamos, sino que también esta experiencia que cada sector público y privado puede traer, digamos, a la... como decía, digamos, esa misma experiencia nosotros la hemos visto hoy día en el combate a los incendios forestales. Y aquí me permito una segunda anécdota. El año pasado trajimos por primera vez a la región metropolitana una brigada de prevención y combate de incendios forestales. CONAF evidentemente tiene en la región metropolitana. Nosotros como empresa no habíamos traído acá porque nuestra zona de operación principalmente es de las regiones del Maule hacia el sur. Trajimos una brigada y la pusimos a disposición. No había gobernador regional en esa época. La pusimos a disposición de los alcaldes, digamos, particularmente de los alcaldes que tienen municipalidades con zonas, digamos, de cerro y qué sé yo, y del bosque de la zona. Lo que tenemos hoy día, y lo comentaba el gobernador hace un rato, en la región metropolitana es un problema profundo que nos está afectando como consecuencia del cambio climático. Lo que vemos es una pérdida terrible, digamos, de lo que es el bosque esclerófilo propio de esta zona, y un proceso de certificación que, como bien decía el gobernador, se está verificando ya en las zonas más del norte de la región, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las comunas de Tiltil y qué sé yo, donde uno ve ese proceso que se está transformando, digamos, de certificación. Pero lo empezamos también a ver ahora en los cerros de la zona central, tanto de la cordillera de la costa, digamos, como la cordillera de los Andes. El bosque esclerófico que tiene mucho que ver evidentemente con la sequía, pero también con el desarrollo inmobiliario, con malas prácticas ganaderas y malas prácticas agrícolas que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Bueno, nosotros al traer esta brigada comprobamos que en la mayor parte de los cerros de las cordilleras metropolitanas, entiéndase cordillera de los Andes y cordillera de la costa, no existen trabajos mínimos de prevención de incendios, No existe ni siquiera la lógica de la prevención, más allá de las típicas cosas de un letrero que dice, mire, no fume, y ese tipo de cuestiones, que son muy mínimas. Pero les digo la diferencia que existe con las regiones del Maule, del Biobío, de la Araucanía, es brutal. Desde hace años que en estas regiones existen comités ciudadanos. La profesora Miriam, ella señalaba lo importante de la participación ciudadana en estos procesos. Los comités ciudadanos de prevención, yo los conozco, son muchos hoy día que operan en Chile, y la verdad que es gente que hoy día está capacitada, tiene conocimiento, y se hace mucho trabajo en esto. En la región metropolitana no existe ninguno, no existe ningún comité ciudadano con las personas participando, digamos, y con los conocimientos en estas materias. Y desde ese punto de vista, yo desde ya, gobernador, toda la disposición del sector para poder contribuir en esto. Acá no hay plantaciones forestales, este no es un tema de cuidar lo que uno podría pensar está cuidando su propio metro cuadrado, sino que hay que entender esta necesidad, digamos, y sobre todo en el marco en el cual se demuestra. Digamos, usted señalaba el problema del agua en la región metropolitana, yo le agrego el problema de los incendios rurales en la región metropolitana, que es una amenaza evidente y además sería ya fatal para lo que es la pérdida de este bosque esclerófilo de la región metropolitana. Quería terminar con una reflexión a propósito también de la COP26 de Glasgow,
Y voy a decir algo que a lo mejor muchos van a decir, mira, no me parece porque no coincide con todas las, muchas veces, ¿cómo se llama?, situaciones o polémicas que existen a propósito de proyectos empresariales. Pero lo voy a decir igual, digamos. Las empresas van más rápido que los estados, ¿ah? En materia de asumir los desafíos de cambio climático, el gobernador mencionaba algunas empresas en el caso de Chile, pero a nivel global hay muchas empresas que van muy, muy adelantadas en los temas de metas ambientales. Nosotros también lo hacemos, digamos, ¿ah? Y además con una cosa muy importante, todos hoy día estamos buscando estar alineados con la ciencia al momento de establecer nuestras metas. Esto está muy lejos de ser campañas de marketing. Además, el mundo financiero hoy día lo está exigiendo a las empresas. La cantidad de tiempo que hoy día nosotros tenemos que destinar para responder a información que requieren los inversionistas sobre temas de sostenibilidad y de cumplimiento de las metas ambientales es enorme, ¿eh? Y eso da cuenta, digamos, de que hoy día existe esta presión sobre las empresas a la cual las empresas están respondiendo. Nosotros en particular ya suscribimos el compromiso del Net Zero al año 2026, y eso implica, imagínense ustedes, en empresas que son industriales, que tienen procesos industriales, son de mucho requerimiento de recursos y de meterle cabeza, digamos, para ver cómo se cumplen esos objetivos de cero emisiones al año 2026, que la verdad que está, eso es pasado mañana, digamos, para efectos de lo que aquí se requiere, digamos. Y se está trabajando muy alineado con instituciones globales, en el caso nuestro con el WPCSC, para tener mapas de ruta que uno pueda seguir, digamos, para el cumplimiento y poder aportar a la meta del 1,5 grados. Y eso también lo menciono porque es otra demostración de que estos riesgos se enfrentan aunando capacidades, como bien lo ha señalado y destacado siempre el profesor Galilea en sus distintos estudios. Muchas gracias por la invitación y adelante, profesor, siga usted en estas investigaciones. Yo sé que tiene más ideas en carpeta, así que bienvenido, porque este debate hay que mantenerlo vivo, digamos. No vaya a ser que tengamos que esperar otro mega incendio, digamos, para que se nos ocurra, y ojalá que no sea en la región metropolitana, para que se nos ocurra que en realidad tenemos que hacer algo con eso. Gracias. Le agradecemos a Guillermo también por sus palabras y a continuación toca el turno del autor del libro, profesor Sergio Galilea, que además es actualmente director del Centro de Análisis en Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. También es coordinador de nuestro nuevo magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, que comenzó a impartirse este año. El profesor Galilea, además, como seguramente ya saben, fue subsecretario de Obras Públicas, anteriormente fue intendente de la región de los Lagos, también de la región metropolitana, también fue ministro de Bienes Nacionales, subsecretario general de la Presidencia y subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Le damos la palabra entonces al profesor Galilea. Muchas gracias, Mariana. Yo, lo primero, agradecer a Samuel Garrido, Leandro Espíndola, Alejandro Peredo y Ivonne Barriga, que colaboraron directamente en esta publicación, y a quienes han ayudado a su materialización en el instituto, en el Centro de Políticas Públicas, Nicolò Glivo, su equipo, y el equipo INAP dirigido por Hugo Frulli. También quiero agradecer muy fuertemente los comentarios. Creo que todos los comentarios han apuntado a líneas que son también muy fundamentales. Yo sé que Claudio tiene que partir a un compromiso ineludible a la 1:00. Yo quiero agradecer mucho tener una hora con nosotros, al gobernador metropolitano, es todo un privilegio. Quiero decirte, Claudio, que he estado trabajando toda la mañana para ustedes. Ustedes son los gobernadores regionales. Estoy trabajando una ley extraordinaria respecto a la necesidad de hacer algunas modificaciones institucionales absolutamente urgentes antes de la convención constitucional y que se pueda plantear inmediatamente que surjan las nuevas autoridades para el restablecimiento de las competencias del gobierno regional propiamente tal en todas las materias de los ministerios de servicios públicos,
la supresión del delegado presidencial y su transformación en un Ceremi de gobierno, y etcétera, ¿no? Que creo que ahí hay un cuello de botella institucional al cual tú hacías referencia, que creo que debe haber probablemente una masa crítica política que resuelva eso, ojalá antes del 21 de mayo del próximo año. Agradecer además el planteamiento que Claudio hace. Creo que los conceptos de justicia territorial y ambiental, la relevancia que le da al tema del agua, el acuerdo que ha habido en torno a la quebrada de San Ramón. Acá parece que después las tragedias se olvidan, o los temas que son particularmente graves, muy probablemente tendrá que avanzar el gobierno regional en una cantidad de otras materias, el agua, los incendios y las otras debilidades que tenemos. Fíjese ustedes que respecto de los problemas, estamos metidos en una estructura territorial ecológica muy, muy compleja. Los textos de geografía decían el área metropolitana, el área central de Chile, decía clima templado, ahora dice clima semiárido. Y probablemente mis nietas les tocará leer libros de geografía que hablen de clima árido. O sea, francamente hay una transformación tremenda. Tenemos cada día menos nieve en la cordillera, los glaciares a los que apuntaba Claudio, que es un tema estructural de dificultad con el agua que nos va a obligar a hacer innovaciones tecnológicas muy, muy profundas. Convocar a la comunidad científica. Tenemos una comunidad científica universitaria en el área metropolitana de Santiago que me gustó establecerla como uno de los recursos que hay que movilizar con más eficacia aún en esta materia, porque hay mucho del conocimiento de los problemas. Por cierto, esta condición climática acentuada se ha expresado también este año. Este año ha llovido 4 veces. Ha llovido 4 veces. Y la principal de las veces llovió en enero. Es decir, nuestro régimen de clima se ha alterado totalmente. Y acá tenemos todos los problemas acentuados. Yo diría que el único problema que no tiene el área metropolitana y la región metropolitana de Santiago es el riesgo oceánico, por razones evidentes. Es más, es probable que a la larga el océano sea una oportunidad adicional para la región metropolitana el día que las tecnologías de tratamiento del agua oceánica pudieran estar a un costo que sea compatible con una distribución interesante desde el punto de vista sobre todo del agua de riego y no descarto en el mediano plazo el agua de la población. Pero acá tenemos todos los problemas. Y por lo tanto tenemos obligaciones muy fuertes. Yo veo Glasgow la vi con mayor optimismo hace 6 meses, hasta antes de que perdieran los demócratas del estado de Virginia anoche o anteanoche, ¿no? Me parece que eso y que haya tenido tantas dificultades el presidente Biden para conseguir una mayoría para su programa de infraestructura y su programa ambiental que está puesto en tela de juicio. Pero la carbono neutralidad tenemos que plantearla como un objetivo real en la región metropolitana, comprometiendo muy fuertemente a los privados. El esfuerzo que ha hecho Gonzalo Muñoz en la preparación anterior de COP25 y ahora es bien descatable. A mí que me gusta ver la parte llena de los vasos más que la parte vacía, de recuperar que hay un avance muy interesante, lo planteaba Guillermo Turner, en materia de un compromiso muy fuerte privado sobre la materia, que va más allá, como el mismo Guillermo señalaba, del marketing, con compromisos muy fuertes, porque hoy día, si las empresas no resuelven los temas de enfrentamiento al cambio climático, tampoco rentan. Es decir, hoy día ese es un tema en que la asociatividad público-privada es absolutamente indispensable. Creo como tal que la problemática es muy compleja y como bien señalaba Claudio Rego, el problema es que la institucionalidad es parte del problema y no de la solución. La actual institucionalidad es en sí un problema, eso hay que buscar resolverlo a la brevedad. Hay convocatoria, hay ideas, quizás hay claridad sobre muchas de estas materias, pero hay que llevar a la práctica esto muy fuertemente. La convocatoria que el gobierno regional tiene
hacia los privados, hacia las comunidades, con los municipios, etcétera, es un elemento extremadamente importante, cabal. Hay que hacer esta modificación legal que estamos proponiendo para que pueda llevar a la práctica de verdad. Nos ha planteado Miriam, que agradezco mucho que Miriam además comenta por capítulo, ¿no? Además, no sé cómo lo hacen en 15 minutos. Entonces, esta Villa Marina mexicana, que además dirigió durante un tiempo tan largo los desastres en el Caribe, esa era su especialidad mayor, o el periodo que dedicó más tiempo y trabajamos tantos temas que son tan complejos, de complejidad tan alta. Y la realidad de la Ciudad de México, vamos a ver si un poquito más adelante, Miriam, te solicitamos, porque queremos trabajar en Ciudad de México, Bogotá, área metropolitana de el Gran Santiago, para hacer algún tipo de evento en que hagamos un intercambio mayor de estas experiencias. Creo que va a ser un elemento muy válido, muy bueno para nuestra propia realidad del querido Gran Santiago. Yo creo que aún teniendo bastante acuerdo en los planteamientos que señalaba Miriam, tenemos pendientes los temas de planificación urbana de un modo ya, no sé, los teníamos pendientes hace tantos años. Las últimas modificaciones para el regulador, que es el periodo que yo era intendente, o el periodo inmediatamente anterior en que Claudio fue intendente, todavía son muy insuficientes. Está apuesta al desarrollo interior, al desarrollo de barrio, a la connotación de las zonas de riesgo y todo lo demás es muy importante. Entre las consultas que me han llegado, hay varias que apuntan a la necesidad de construir nuevos mapas. No solo el plan ordenado, sino mapas de riesgo, juntar toda esa información. El gobierno regional tendría una tarea muy importante consolidando la cartografía de esto, lo que algún día hizo José Leal con notas y otros investigadores, pero creo que hay mucho terreno construido de esfuerzos que están muy parcializados y algunos de ellos relativamente olvidados. Nuestra contribución en ese sentido pudiera estar también a la mano para mejorar ese conjunto de instrumentales que son finalmente instrumentales útiles y importantes. Quiero terminar con la reflexión que hacía Guillermo sobre el tema de la asociatividad público-privada. Nos tocó compartir, y de hecho nos conocimos con Guillermo en torno a Santa Olga. Allí conocimos también a quien estaba a cargo de la fuerza, ¿no? Javier Iturriaga, el general. Una labor estupenda, hicimos una labor estupenda. Yo me alegro muchísimo que él haya sido nominado comandante y jefe del ejército. Tiene mucha experiencia en estas materias y lo que él recoge, además de lo que ocurrió en Atacama y otros lugares de la Fuerza Armada y el ejército en particular, han jugado roles muy importantes. Creo que la asociatividad público-privada ha sido clave para resolver muchos problemas en Chile. Y está media entrepasada de moda o no, o vista con desconfianza. Yo creo que tenemos que revalorizarla en este campo. Yo estoy imaginando al gobernador Orrego juntándose con el representante de las empresas manufactureras, productivas, agrícolas, agroalimentarias más importantes del país, exigiéndole y teniendo un diálogo muy verdadero sobre compromisos sobre la carbono neutralidad. Él ha podido hacerlo en torno a la quebrada de San Ramón, no tengo la menor duda de que puede hacerlo también respecto a estos temas hacia el futuro. Y no solo, y desde ya, no a la espera de que tengamos las atribuciones legales de las leyes y modificaciones que queremos hacer para relegar el delegado presidencial al rol que le corresponde. Ojalá ninguno. Entonces, creo que en ese sentido la sociedad público-privada es importante. Yo, después de estas reflexiones en torno a los temas de los desastres, cambio climático y su efecto de desastre, estoy muy dedicado, ahora casi enteramente dedicado al tema de la descentralización, al tema de cómo, desde el punto de vista institucional, gobiernos regionales y municipios juegan papeles importantes. Y anuncio que va a haber un
nuevo libro, ¿no? Pero ese nuevo libro estará dedicado a ver de qué modo la cooperación público-privada, la sociedad público-privada puede reimpulsar la descentralización. ¿Cómo la descentralización la dejamos de entender como una mera forma de organización al interior del Estado, o al interior de los gobiernos, o al interior de la inversión pública? ¿Cómo generamos mecanismos de cooperación público-privada para que todo esfuerzo de descentralización, que hoy día son una esperanza mucho más importante, mucho más vívida, mucho más realista que la que teníamos en el pasado, pueda llevarse a cabo? De modo que nos seguiremos viendo, seguiremos trabajando en esto. Vuelvo a agradecerle, Miriam, un gran abrazo, Iván, a toda la gente allá, a Claudia Chumbo, que hace un trabajo pero fascinante tratando de dirigir y monitorear esta Ciudad de México, que se parece harto a los lugares donde se hace cirugía mayor o neurocirugía mayor, Guillermo. Es decir, uno tiene que estar ahí, en fin, 24/7 enormemente. Quiero agradecer mucho a Guillermo Turner, que ha sido siempre un permanente animador y cooperador en esta reflexión, y que nos incorpora esta mirada desde el punto de vista de la innovación privada. Es cierto, él con cierta jactancia dice, los privados van más rápido que los públicos. Bueno, si no lo dice él, porque además le pagan para decir eso. Pero yo quiero decir que qué maravilloso que así sea, porque además es probable que la exigencia de la acción privada es la exigencia de la propia rentabilidad de los privados. En el cumplimiento de sus propias obligaciones, ellos tienen que enfrentar esto con mucha fuerza. Y de esta cooperación nos vamos nutriendo. Agradecer finalmente muchísimo a Claudio Reu, que haya tenido la posibilidad de estar con nosotros un tiempo largo de su escaso tiempo, y decirle, bueno, todos estamos trabajando para él, que esto sea una contribución en ese sentido. Independientemente de que saludo a Javier Marsilia, a mis amigos uruguayos, mexicanos y colombianos que se incorporan a esta transmisión. Detrás de Marsilia siempre hay un buen hincha de Nacional, o sea, una gran persona. Vamos a tener versiones escritas de este texto. Esperamos tenerla antes del 21 de noviembre, y vamos a entregar una determinada cantidad de ejemplares a la entidad del gobierno regional. Le vamos a dar 100 ejemplares a la CBPC para que distribuya entre las empresas más importantes del área metropolitana también un número importante de ejemplares, y en Santa Lucía 240, en cuanto podamos tener asistencia más regular de público, vamos a tener también ejemplares. Mientras tanto, nos conformamos con la versión virtual, que dicho sea de paso está bastante bien hecha, y vuelvo a agradecerle mucho a Alejandro Peredo, que hizo ahí un esfuerzo de confección de eso en un periodo relativamente rápido, muy rápido, sin duda. Yo espero que el trabajo sobre descentralización y aportaciones público-privadas pudiera estar antes del 21 de mayo. Estamos trabajando ya en las primeras iniciaciones de capítulos sobre la materia. De modo que, sin más, Mariana, damos término a esta presentación, agradeciéndote también, Mariana, muy fuertemente la colaboración que hemos tenido. Más de 100 personas han estado permanentemente siguiendo esta transmisión a través de este y otros canales, y eso también nos estimula para que nosotros podamos hacer que el esfuerzo de las ideas organizadas, de las propuestas, de la conversación, del diálogo que tenemos público-privado, con las organizaciones de la sociedad, con la experiencia internacional, etcétera. Una experiencia como la de Ciudad de México, una experiencia fascinante, la ciudad más compleja de todas las ciudades en las que se habla español. De modo que para nosotros siempre son muy estimulantes, muy buenos. Un gran cariño, Miriam, que nos vaya muy bien y nos vemos pronto. Espero en torno a mayo o junio para seguir aportando en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Les reitero que van a recibir prontamente en sus correos electrónicos el libro en versión digital. Lo van a encontrar también disponible en el sitio web inap.uchile.cl los próximos días para que lo puedan descargar.
los que quieran. Igualmente el video de esta sesión va a quedar registrado en la cuenta de YouTube del Instituto de Asuntos Públicos para quienes lo deseen ver de nuevo o compartir. Así que les damos las gracias a los comentaristas, Miriam, Guillermo, el gobernador que ya se tuvo que retirar, y por supuesto al profesor Sergio Galilea, las gracias y las felicitaciones por este nuevo libro. Y con esto cerramos esta sesión.